Para el módulo de África subsahariana contamos con Borja Monreal. Es especialista en políticas públicas e innovación social. Actualmente es director de Seek for Change, un clúster de innovación que genera soluciones tecnológicas a problemas sociales persistentes. Además, ha trabajado como Research Officer en la Universidad SOAS de Londres y ha sido consultor para diferentes organizaciones internacionales como la Unión Europea o las Naciones Unidas en diferentes programas vinculados al desarrollo económico y políticas públicas en países africanos. Borja, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Para comenzar, quería preguntarte, ¿por qué es importante abordar el tema de la pobreza cuando hablamos de África? Y porque aparece que al final, a nivel mundial, la pobreza extrema se ha reducido en las últimas décadas. Bueno, ahí yo creo que se cumplen como dos falacias importantes. Una es que el indicador de la pobreza extrema es un indicador que no debería estar utilizándose actualmente. Primero porque incluso la persona que lo diseñó renunció a él, meses después, como un indicador válido para entender la pobreza. Yo siempre hago el ejemplo de que todos los años, cuando se salen los indicadores de hambre, hay más personas que sufren hambre que personas que están en extrema pobreza, lo que quiere decir que puedes estar sin comer y no ser extremadamente pobre. O sea, que es un indicador absurdo, ¿no? El de la barra de $1, ¿no? Y de hecho el Banco Mundial, en un informe que hizo en el año 2018, prácticamente renunció a ese indicador como un criterio válido, ¿no? Y empezó a sacar otros límites de 3,5 y de $5,5, pues para intentar darle un poco de lógica, ¿no? Pero es que además hay otra cuestión que es mucho más importante, y es que todo el rato nos intentamos abrazar a esta narrativa de que vivimos mucho mejor que hace 50 años, y eso es innegable. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los países, vivimos mucho mejor que hace 50 años, y probablemente que hace 30, y probablemente que hace 20, y probablemente que hace 10. Pero es que la gente no se compara con sus tatarabuelos, la gente se compara con lo que tiene alrededor, ¿no? La gente se compara no solo con lo que tiene alrededor hoy en día, sino con lo que tiene alrededor y con lo que puede aspirar, ¿no? Y eso es el terreno de la pobreza relativa, ¿no? Entonces, nosotros, la realidad es que cuando utilizamos la pobreza extrema es la medida que utilizamos para medir la pobreza de los otros, pero nuestra pobreza la medimos siempre en términos relativos. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que incidir. Tenemos que ver que para analizar la cuestión de la pobreza en África tenemos que ver cuáles son los dividendos que se están generando, cuáles son las barreras que se están generando entre unos y otros, y quién está ganando qué, y por qué, y cómo. Es decir, tenemos que fijarnos mucho más en la foto que podemos ver en el continente y en la perspectiva de las personas que se sienten pobres, ¿vale? Y mucho menos en estos criterios de pobreza absoluta, que vale, que no es lo único que hace es autosatisfacernos con que el mundo va hacia un lugar quizás mejor, pero la realidad es que las personas tienen la percepción de que están en un lugar peor. Entonces, si nos pudieras explicar un poquito qué diferencia hay a la hora de analizar la pobreza desde una perspectiva individual a una más colectiva o social. Bueno, yo creo que este es uno de los dilemas más importantes, los debates más importantes en cooperación en los últimos años ha sido la individualización de la pobreza, ¿no? Y eso lo vemos no solo a nivel de cooperación al desarrollo, sino también en nuestros propios estados, ¿no? Se ha tendido se ha pasado de una visión de que la pobreza es un problema colectivo a individualizar el fenómeno de la pobreza, ¿no? Y esto tiene muchísimas consecuencias. Lo primero es que es equivocado, es decir, el principal factor para que una persona sea pobre es su lugar de nacimiento o la condición social en la que ha nacido. Los otros factores son el género, son la condición sexual, son factores pues que se juntan, que acumulan y que hacen que las personas tengan menos posibilidades de salir de la pobreza. Y esos son factores determinados, es decir, no los eligen las personas ni tienen capacidades de alterarlos, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, lo primero que nos damos cuenta es de que si las personas no eligen o no tienen la capacidad de elegir dónde nacen, ¿no? La realidad es que cuando una persona entra a la pobreza, en la mayoría de los casos es un problema colectivo. Pero es que lo peor es las consecuencias que esto tiene, ¿no? Si nosotros analizamos la pobreza como un problema individual, hacemos recaer las posibles soluciones en el individuo, ¿no? Y la sociedad, como mucho, y eso es lo que estamos viviendo ahora, lo que hace es caridad, ¿no? Es decir, ¿el Estado tiene que hacer algo? No necesariamente. Tú eres el dueño de tu propio futuro y nosotros, pues como sociedad, te damos algunas cosas que están por encima de lo que tú te merecerías, ¿no? Y así vemos, en el caso del Reino Unido, tenemos clarísimamente, por ejemplo, ese programa que para mí sintetiza exactamente lo que esto refleja, que era el Charity Street, ¿no? En el que se reflejaba cómo los pobres en realidad lo único que hacían es beneficiarse del Estado, pero esta narrativa ha trascendido a Europa y ha llegado a muchísimos países africanos. Y entonces, cuando una organización o una organización internacional, una ONG, hace un proyecto, parece que todo lo que se les está dando es añadido a esas personas. No merecen lo que tienen, ¿no? Y entonces nosotros les damos algo y con darle algo es suficiente, ¿no? Y en cambio, si nos vamos a la otra posición, si socializamos el problema de la pobreza y determinamos que las sociedades son culpables de que los individuos sean pobres, o por lo menos en una gran parte, no todo, obviamente,
la realidad es que responsabilizamos la posible solución, ¿no? Y eso quiere decir que desde un tránsito de uno a otro, ya todas las soluciones que vayamos aportando son completamente diferentes, ¿no? Ahora hay un ejemplo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que tiene poco que ver con la pobreza, pero que lo ilustra muy bien, que es en el caso en Suecia ha habido una reforma brutal de todo el sistema de prisiones, ¿no? Y la clave de la conceptualización de ese cambio ha sido hacer responsable a la sociedad de muchos de los crímenes que cometen los individuos. Es decir, cuando tú cometes un crimen, tú pagas por tu parte individual, pero la sociedad está obligada a pagar por su parte colectiva, la responsabilidad que tienen por haberte empujado en la comisión de ese crimen. Y eso te lleva a dos puntos. El primero, a un punto de humildad que hace que quieras trabajar para cambiarlo, y el segundo, a que tengas que dar una respuesta a nivel social que vaya a frenar las actitudes o las situaciones que empujan a las personas a tomar una serie de decisiones, ¿no? Y esto es igual con la pobreza. Lo que tenemos que entender es que si el problema es social, la respuesta tiene que ser social y la responsabilidad tiene que ser social. Entonces, no podemos decirles a los pobres, no, oye, es que tú eres pobre y tienes que salir de ahí, ¿no? Y haz lo que te diga tu corazón y todas estas frases fantásticas de Mr. Wonderful, sino que lo que tenemos que hacer es que la sociedad abrace a las personas que están en una situación de pobreza y les dé primero, les dé las oportunidades para salir de la pobreza y les genere las capacidades para que puedan salir de ella, ¿no? Entonces, este tránsito es clave para todos los programas que desarrollemos. Es decir, si individualizamos la pobreza, normalmente la reducimos a ingresos económicos, y si la socializamos, de repente nos damos cuenta de que hay muchísimos más factores que intervienen en ese proceso y que son necesarios para que esa persona pueda salir de la pobreza y tomar las riendas de su futuro. En el caso africano, siempre hablamos un poco de la pobreza como si fuese homogénea y si no hubiese grandes diferencias entre los países y las regiones. ¿Estás de acuerdo? No, y de hecho, este es uno, o sea, es un derivado de lo anterior. Es Mm. decir, cuando individualizamos la pobreza, la reducimos a lo económico, nos creemos que podemos dar con una respuesta que se adapte a todas las pobrezas y a todos los contextos, ¿no? Esa es la bala mágica que todos buscan en el mundo del desarrollo, ¿no? Y que cada año tenemos una. O sea, que es cuando trabajas en cooperación, de repente aparecen unas keywords, unas palabras clave un año, y esas son las que van a solucionar el planeta, y lo hemos visto con todo. Lo hemos visto con cash transfers, lo hemos visto con los microcréditos, lo hemos visto con un montón de soluciones que identifican la pobreza como un problema único y le dan una solución única, ¿no? No matter where it is, ¿no? O sea, donde sea, el café para todos y la podemos aplicar. Pero esto lo que hace es, efectivamente hay una parte súper importante que es aquí, ¿no? Y esto se ha demostrado por decenas de estudios académicos que la escasez es una de las claves para entender la pobreza. Es decir, necesitamos unos mínimos materiales para que la gente pueda salir de la pobreza. Vale. Y es más, no es que la gente tome malas decisiones y por eso son pobres, es que la gente es pobre porque toma malas, o sea, la gente toma malas decisiones, perdón, porque son pobres. Es decir, la pobreza empuja a las personas a tomar malas decisiones porque se ven atrapadas en una situación, en unas circunstancias que les impide mirar por su medio plazo. Pero esto no es suficiente, porque esa es una cara de la moneda de la pobreza. La otra cara es la precariedad, que es lo social, lo que te rodea, lo que hace que tu situación, que tú puedas tomar decisiones más allá de tu círculo más íntimo, ¿no? Y entonces estamos hablando de la familia, estamos hablando de la comunidad, estamos hablando de la sociedad, ¿no? Y esa precariedad, o sea, si lo planteamos en problemas, en una visión gráfica, es cuando tú sales hoy o mañana salgas para ir a la universidad, planteas que para ir a la universidad la mayoría de las cuestiones que tú necesitas para llegar allí y poder estudiar van a estar todas disponibles para ti. Y tú tomas las decisiones en función de ese entorno que no se mueve y que es muy estable. En la mayoría de los contextos africanos, o en muchos de ellos, y con todas las diferencias que hay, la realidad es que ese entorno no existe y se tambalea permanentemente. Eso hace que las personas no puedan tomar decisiones tomando cosas, tomando factores por dados, ¿no? Y esto tiene una lectura que es muy compleja, y es que si esto es cierto, y parece que sí es cierto, la pobreza es puramente contextual. Es decir, o somos capaces de entender cómo funciona la escasez en un determinado contexto y cómo ese contexto provoca esa escasez y no hace que la gente salga, o no seremos capaces de aportar soluciones viables, ¿no? Y entonces, la realidad es que en cada contexto en el que intervengamos tenemos que analizar ese problema de la escasez y el de la precariedad, y cómo en cualquier intervención que nosotros hagamos tenemos que aplicar los dos modelos, ¿no? Y entonces tenemos que ver que si estamos en Sudán del Sur, y este es un caso real, un programa de cash transfer es un puto desastre porque no están dadas las condiciones de mercado que hagan que las personas puedan gastar el dinero y por consiguiente se generen dinámicas de mercado que hagan que sea eficiente y que tú tengas un dinero, compres lo que sea, se genera un mercado relativamente competitivo, sino que al no existir ese mercado competitivo, al existir intermediarios muy potentes con
con balances de poder completamente diferentes entre el mercado y los individuos, de repente se genera una situación de disfunción absoluta en la cual ese intermediario está cooptando prácticamente todos los fondos, quedándose con todos los fondos de los beneficiarios del cash transfer, se generan unas inflaciones brutales y de repente dices, oye, pero entonces el cash transfer no era la solución. No, el cash transfer puede ser una solución, pero la realidad es que si uno es capaz de analizar el contexto de lo que está pasando en una determinada intervención, pues la mayoría de las intervenciones no funcionan. Resulta que lo aplicas en otro sitio, lo aplicas en Kenia, donde tienes M-Pesa funcionando con el mayor sistema de mobile money del mundo, en el que es un mercado relativamente funcional, lo haces en una zona periurbana, y el cash transfer es una bomba porque la gente utiliza el dinero para lo que necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que esa necesidad de contexto que tú necesitabas, valga la redundancia, para que funcionase una intervención como es el cash transfer, repentinamente estaban allí, ¿no? Entonces, si tú no lo has tenido en cuenta, pues has tenido suerte. Si lo has tenido en cuenta, tu intervención es válida, ¿no? Y entonces esto nos vale para todos los análisis que hagamos sobre cualquier intervención en pobreza. Tenemos que ver esos dos lados y hacerla siempre contexto específico, ¿no? Y eso supone una limitación brutal a la hora de pensar que vamos a solucionar la pobreza de un plumazo, pero supone también un baño de realismo a la hora de definir cualquier intervención. Nos rompe un poco el sueño de vamos a encontrar una cura, una medicina que va a acabar y va a erradicar con la pobreza, pero también nos hace un poco realistas de que no vamos a encontrar un único programa que pueda ser aplicado a todos los diferentes contextos. Efectivamente. Perfecto. ¿Tenemos que hablar de pobreza o de pobrezas? Es muy común que se asocie la pobreza a los ingresos y el nivel adquisitivo de las personas, pero cada vez hay más factores que influyen en la pobreza. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Sí, o sea, la verdad es que aquí a mí me parece que aquí hay un par de autores que dan la clave, la tecla en cómo analizar la pobreza, ¿no? Son, Mm. Amartya Sen y Martha Nussbaum, ¿no? O sea, lo que vemos, lo que ellas nos explican es que no es suficiente con generar oportunidades para que las personas se desarrollen, como hablábamos antes, sino que necesitamos generar las capacidades individuales y colectivas para que las personas puedan aprovechar esas oportunidades, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una visión muy interesante, que es que tenemos que ser capaces de ver todas la complejidad y todas las caras que tiene la pobreza y tenemos que reforzar las diferentes capacidades en función del entorno en el que nos desarrollamos, ¿no? Y las capacidades son varias, ¿no? Cada autor tiene su lista, ¿no? Pero son capacidades que trascienden mucho el factor económico, ¿no? Ese que hablábamos que se soluciona quizás con un cash transfer o con una renta mínima de ingresos o con una renta mínima universal, ¿no? La realidad es que hay capacidades de participación ciudadana, hay capacidades de afiliación, hay capacidades de control sobre tu propio entorno, de participación política, de gestión cultural, de pensamiento crítico. Esas capacidades que parecen que son mucho más cualitativas y que son mucho más complejas de entender y también de trabajar con ellas, en realidad son las que hacen que cualquier intervención en pobreza tenga sentido, ¿no? Y esto pues lo vemos en muchísimos contextos. O sea, nos damos cuenta, por ejemplo, que hacer una intervención vinculada a desarrollo económico puro en una región del altiplano guatemalteco es muchísimo más sencillo que en otras zonas porque existe una base comunitaria muy fuerte, existe una relación entre las personas muy importante, existe una capacidad crítica, existen una serie de capacidades que se han ido desarrollando, algunas de manera endógena, otras de manera exógena, y que hace que las personas sean capaces de aprovechar oportunidades, ¿no? Cuando en otros contextos en los que todo esto se ha desestructurado, y los ejemplos claros suelen ser periodos de guerra, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a trabajar en Angola, periodo un poco posguerra, ¿no? Todas estas, o sea, el tejido social se había desmantelado por completo, no existía la participación política, la sociedad civil bueno, y aún sigue hoy en la mayoría de los lugares en Angola, completamente desmantelada. Y entonces, si no eres capaz de fomentar esas capacidades, la realidad es que lo que haces son intervenciones prácticamente de emergencia, ¿no? Entonces, la visión es cómo somos capaces de entender cuáles son las capacidades más clave en un territorio determinado y cómo podemos activarlas para que puedan ayudar a las personas a salir de la pobreza. En ocasiones te he escuchado hablar sobre cómo reducir la pobreza o incluso cómo mejorar el desarrollo en los países del África subsahariana y hablas de tipos de medida a nivel macro, como pueden ser las cadenas de valor y las políticas industriales. ¿Podrías explicarnos a qué te refieres con cada una de ellas? Sí, la verdad es que yo en mi carrera he tenido un poco la suerte, o no sé si la suerte o la desgracia, de trabajar a nivel muy macro y a nivel micro, ¿no? Y a nivel macro he trabajado mucho en política pública vinculadas a desarrollo económico, ¿no? Y bueno, la realidad es que
que durante muchos años, ¿no? El paradigma del crecimiento económico, bueno, la historia nos muestra, ¿no? Que es necesario generar un cambio estructural, ¿no? De economías de base agraria a economías de base industrial. Esto supone básicamente generar una mayor productividad en el trabajo, en la mano de obra, ¿no? Bueno, esto hace un tiempo se hace de una determinada manera y ahora en la era de la globalización pues hay una especie de acuerdo en el que, claro, las cadenas de producción se han desestructurado, se han situado en diferentes lugares del planeta y la clave es en cómo los países son capaces de engancharse de alguna forma en esas cadenas y de generar una base industrial que les permita pues, crecer económicamente, ¿no? Pero el concepto de cadenas de valor va un poquito más allá. Lo que intenta decir es no solo los países se tienen que enganchar en esas cadenas de producción, sino que tienen que ser capaces de generar valor, ¿no? Y cuando hablamos de generar valor, hablamos de generar valor en varios sentidos, ¿no? Porque lo que hemos visto es que en muchos casos el crecimiento económico no necesariamente lleva a upgrading social, ¿no? Entonces, hay países que se han enganchado en cadenas de valor y ahora estamos viendo muchas publicaciones que van en este sentido. De hecho, se acaba de publicar esta semana un metaanálisis sobre el impacto de cadenas de valor en países empobrecidos que demuestra que la evidencia es muy difusa. Es decir, hay muchos países que han sido capaces de engancharse en el sistema de producción internacional y que no han sido capaces de que mejoren las condiciones de vida de sus poblaciones, ¿no? Entonces, la clave es preguntarnos sistemáticamente cómo este enganche en las políticas industriales, o sea, en las cadenas de valor industriales, reflecte en muchas de las cuestiones que nosotros estamos intentando abordar dentro de un país, ¿no? Y eso supone generación de empleo, supone condiciones de empleo, condiciones de empleo digno, supone cuánto valor añadido se genera o se queda en el país, supone cuál es el impacto social de esa integración, ¿no? Y aquí lo que vemos es que sin políticas de predistribución o de distribución, ¿no? O de postdistribución, la realidad es que la evidencia muestra que no hay, o sea, que no necesariamente tiene que haber una vinculación entre que los países se enganchen al sistema de producción internacional y se mejoren las condiciones de las personas, ¿no? En África, pues tenemos algunos ejemplos claros de países, bueno, casi todos los países lo intentan, unos países con mayor éxito, otros con menos. Ahora hay dos países que me da un poco de vergüenza nombrarlos porque no están en su mejor momento, pero que han demostrado que es posible, que es posible hacer esto. Uno ha sido Etiopía, durante los últimos 15 años, casi 20 años, ha demostrado que es posible generar un tejido industrial y que ese tejido industrial mejore las condiciones de vida de las personas y que se haga con una política industrial activa. Y por poner un ejemplo, cuando Etiopía se da cuenta de que al desarrollar la industria del cuero, la realidad es que no se está generando valor y que se están drenando divisas y que las condiciones de trabajo de las personas no son las que ellos prefieren, toman medidas prohibiendo la exportación de los materiales que no estén elaborados, toman medidas a la hora de que los trabajadores estén mucho más controlados en zonas sin parques industriales para que tengan mejores condiciones. Es decir, lo que hace es no solo voy a crecer en capacidad industrial, sino que voy a hacer que esto tenga sentido, ¿no? Zambia lo hizo también con la industria cárnica, ¿no? Además, Zambia lo hizo con una visión de industria indígena, ¿no? De generar industria nacional que pudiera competir a nivel internacional, utilizando todo tipo de instrumentos y escabechinas que te puedas imaginar para hacerlo, ¿no? Entonces, estos dos países han demostrado, aunque ahora no estén en un momento óptimo, que es posible hacerlo, ¿no? Que eso es posible y que incluso las condiciones de hoy, ¿no? Que no son las que otros países como los como del sudeste asiático consiguieron hace pues 30 años o 40 años, y siempre se pone el ejemplo de Corea, que tenían había unas condiciones mucho más favorables para que los países adoptasen políticas industriales activas. La realidad es que la capacidad de agencia de los países africanos sigue siendo lo suficiente como para demostrar que se puede hacer, ¿no? Y hay países que lo están haciendo. Y ahora tenemos también el ejemplo de Ruanda o el ejemplo de Ghana, que van empujando en la buena dirección, yo creo. ¿Y eres positivo? O sea, ¿crees que de aquí a los próximos años veremos un incremento? La mayoría de los países africanos, o sea, va a tener una tendencia. No diría en la mayoría, diría que cada país va a seguir su curso y además lo que nos demuestra en los últimos años es que incluso países que parecen tremendamente estables de repente dejan de serlo, ¿no? Pero bueno, sí que yo creo que cada vez se está viendo más líderes y más sociedades africanas que son capaces de empujar en esta dirección, ¿no? Ahora, depende de tantos factores que, claro, cada país es un mundo y igual hace 3 años o 4 años estábamos diciendo que Etiopía era el modelo a seguir y probablemente lo era en cuestiones de economía o de políticas industriales, pero resulta que no lo era en la cuestión de la estructuración o la organización del Estado y este modelo
tan celebrado, por otro lado, en algunos casos de federalismo étnico, pues resulta que ha volado por los aires, ¿no? Y se ha llevado con ello, o se va a llevar con ello, todo ese empuje industrial, ¿no? O sea, que no lo sabemos, pero bueno, yo creo que sí que se va en la buena dirección. Cuando se habla de desarrollo, al final, habitualmente se dice que hay que hacer reformas institucionales, pero para el caso africano, ¿eso en qué se concreta? ¿Y cuáles serían las líneas principales que se tendrían que abordar o cómo tendrían que cambiarse estas instituciones? O sea, yo ya no diría ni siquiera en el caso africano, ¿no? El problema es que la visión occidental de cómo se refuerzan las instituciones, primero es concebir las instituciones como instituciones formales, es decir, como una institución, como prácticamente un organismo gubernamental, ¿no? Esa es una concepción muy occidental que, primero, no tiene ni necesariamente que aplicar en Occidente y definitivamente no aplica en el resto del planeta. Entonces, ese es uno de los principales caballos de batalla. Es decir, tenemos que empezar a cambiar, transitar de una visión de que las instituciones son organismos gubernamentales con estructuras formales a una visión en la que en realidad interactúan instituciones formales e informales y que las instituciones en realidad no son más que un conjunto de normas y formas de actuar, ¿no? Y que por mucho que una institución formal sea de una determinada manera, la realidad es que o parezca de una determinada manera, puede funcionar y puede estar condicionada por muchos otros factores que son informales y que no están en la foto, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, es que la realidad es que hemos concebido el refuerzo institucional como la réplica de los modelos institucionales de Occidente, ¿no? Y eso es un error total, porque la realidad es que las instituciones se generan en base a unos procesos de evolución histórica, de condiciones contextuales, de capacidades, de capacidades de producción, de capacidades de organización. Y cuando lo que hacemos es hacer una especie de policy transfer, ¿no? En la que movemos políticas institucionales de unos países, de unos países a otros, nos damos cuenta de que como todos esos factores de los que hablábamos antes no están, la realidad es que se generan unas disfunciones brutales a la hora de aplicarlo, ¿no? Y esto lo vemos en todos los macros, si queremos verlo. Si queremos ver las políticas educativas. Las políticas educativas en África son réplicas absolutas de los sistemas coloniales, ¿no? Que requieren un modelo de descentralización absoluta, en los cuales hay unas capacidades tremendas en el territorio, en los cuales tienes que tener prácticamente suelos en la última milla, en los que tienes que tener profesores, en los que tienes que tener sistemas pedagógicos, bla, 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 bla. Y la realidad es que eso no está. Y además para un mercado de trabajo que, por un lado, permite que tengas un tiempo para estudiar y, por otro lado, que lo absorbe. La realidad es que esa no es la realidad, o sea, eso no es lo que encontramos en la mayoría de los países africanos. Encontramos un sistema en el cual no permite a las personas estudiar porque tienen una necesidad absoluta de generar ingresos al mismo tiempo que estudian o que desarrollan sus capacidades, y además un mercado de trabajo que difícilmente los absorbe. Entonces, o somos capaces de entender eso o no seremos capaces de generar instituciones que respondan a las necesidades que ellos tienen, ¿no? Y esto unido a lo anterior, claro, lo que nos damos cuenta es de que la realidad es que si todas nuestras políticas de capacity building van encaminadas a entender la institución como una estructura gubernamental que funciona de una determinada manera, nos perdemos toda esa visión de cómo funcionan los hilos informales, que en economías de base informal son muy fuertes y que hacen que la estructura formal fracase sistemáticamente, ¿no? Entonces, la idea es, por un lado, cómo somos capaces de reinterpretar las instituciones y, segundo, cómo somos capaces de adaptarlas a los contextos, ¿no? Y ahí ahora hay un movimiento de trabajo muy fuerte liderado, a mí me parece que Mustaf Khan en SOAS es una de las personas clave, liderando un programa además de entendimiento de la corrupción y del análisis de las instituciones sobre cómo funciona la corrupción en ellos, que están yendo en esa dirección, ¿no? Pero eso no quiere decir que las instituciones internacionales, ni que las ONGs, ni siquiera que los propios gobiernos la estén siguiendo, ¿no? Siguen empeñados en este modelo de exportar modelos de instituciones occidentales y en pensar que funcionan por vías formales, cuando no es así. Ya hemos visto distintas propuestas, desde lo más macro, como las cadenas de valor y las políticas industriales, a también el nivel meso, las reformas institucionales, que buscan mejorar la vida en el continente y erradicar la pobreza. Pero nos queda por abordar el ámbito más concreto o micro, y ahí creo que tiene un papel fundamental la cooperación al desarrollo. Me gustaría saber por qué tú hablas muchas veces de innovación social como un referente o como una esperanza, para cambiar la concepción que tenemos en la actualidad de la cooperación, y si pudieses decirnos qué entiendes tú como innovación social y qué consideras que puede ser, por qué puede ser una respuesta a lo que hemos vivido en las últimas décadas. Pues yo creo que es una respuesta porque no es una respuesta. Es decir, porque no es una respuesta única y porque el concepto de innovación social son unas gafas que te pones para mirar una realidad.
no son una metodología pura, no es una forma de actuar, no es un proyecto, es una visión, es una forma en la que tú entiendes la realidad que te rodea, ¿no? Y eso creo que es la clave de la reforma del sector. Es decir, tenemos que romper con todos esos modelos de asimetría en las cuales el hombre blanco de mediana edad europeo va a los africanos a decirles qué es lo que hacen. Tenemos que romper con todas esas asimetrías de poder que se generan a la hora de desarrollar proyectos en el sistema de la cooperación. Y para ello, para mí la respuesta, pero vamos, no es una respuesta única, es la innovación social. Pero la innovación social, y ahí soy un tanto talibán, no es una innovación social con el todo vale, ¿no? Ahora mismo parece que todo es innovación social, ¿no? Si tú eres capaz de hacer pajitas con restos de plástico del Mediterráneo, estás haciendo innovación social, ¿no? Pero eso no es así. O sea, la innovación social tiene que tener muchos factores. Lo primero es que solo es innovación si innova los medios y los fines. Es decir, si innova en cómo se hace todo el proceso, en cómo se levantan las necesidades de las personas, cómo se les hace participar, cómo se generan las soluciones, cómo se implementan esas soluciones y si lo es también en sus fines. Y cuando lo es en sus fines es que no sean sus fines solo de manera cosmética, como puede ser esto, hacemos pajitas con plástico del Mediterráneo y suena fantástico, sino que contribuyen realmente a una propuesta de justicia social, ¿no? Que reduzca las asimetrías que separan a las personas por su lugar de nacimiento, ¿no? Y esto supondría que en vez de hacer pajitas con plásticos del Mediterráneo, lo que tendríamos que hacer es ir a la raíz del problema y pensar cómo podemos reducir el consumo que estamos utilizando, o sea, que estamos haciendo de plásticos, o cómo podemos cambiar las formas en las que tenemos de consumo, ¿no? Y esto lo llevamos a la cooperación de desarrollo y sería exactamente lo mismo. Tenemos que, esa innovación, sí y solo sí, contribuye a reducir esas materias que nos separan de las personas con las que estamos trabajando. Y es social si cumple con dos cuestiones, ¿no? Una ya la hemos citado, que es la justicia social, y la otra es si la participación es activa y efectiva. Y esto es un debate tremendo de la cooperación, porque nos creemos en el mundo de la cooperación que hacer a la gente participar es reunirlos en una sala y darles un bocata. Y eso no es participar. La participación es cuando generas un espacio de trabajo en el que cedes espacio de decisión. Es decir, en el que das capacidad a las personas de tomar decisión. Y eso supone que tú pierdes capacidad de decisión. Y si tú pierdes capacidad de decisión, quiere decir que pierdes control sobre las intervenciones, ¿no? Entonces, si esto se cumple, entonces es innovación social. Y esto lo que nos permite es, no sé ni cómo se dice, pero engaging us, o sea, como engancharnos o involucrarnos, ¿no? Involucrarnos. Involucrar a Relacionarnos, las sí. personas en un plano de igualdad, ¿no? Que haga que podamos utilizar sus capacidades y las nuestras, ¿no? Que haga que se pueda generar diversidad en el entendimiento de los problemas, suponiendo además que las personas que sufren los problemas también tienen que estar en todos esos procesos, que en la fase de co-creación de soluciones o de pensar en las posibles soluciones tienen que haber necesariamente actores diversos que vengan del mundo de la cooperación, que vengan del mundo de la empresa, que vengan del mundo de la tecnología, es decir, que seas capaz de integrar no solo visiones diversas desde el punto de vista de las personas que participan, ¿no? Sino también de los puntos de vista que se ponen encima de la mesa. Y además lo bueno de la innovación social es que nos da también una forma de probarlos, ¿no? Y de experimentar. Cambia el paradigma este de la cooperación de programas basados en el marco lógico en el que empezamos y terminamos con una intervención de principio a fin, sino que lo que hacemos es intentar probar y experimentar un poco más en un sistema esto de intervenciones basadas en evidencia que nos vayan haciendo poco a poco ir avanzando a la dirección adecuada, ¿no? Y esto, para mí, es el cambio estructural que se tiene que producir en el mundo de la cooperación y que va a permitir que las organizaciones ganen de alguna forma la posición que deberían tener, ¿no? Y que creo que cada vez está más horadada o más deslegitimada. Y ya para finalizar, tras haber visto un poco por encima el tema de la pobreza y del desarrollo en el continente africano, así como pues, posibles políticas o iniciativas para erradicar la pobreza, me gustaría que compartieses con nosotros una última reflexión. Bueno, pues mira, ya que no hablo mucho de África en el resto de la intervención, la realidad es que mi reflexión última siempre es un tanto polémica en el sentido de que siempre se dice que África se tiene que desarrollar por y para los africanos, ¿no? Y dice, no, porque los africanos tienen que definir. Y la realidad es que es poner el peso en una condición que es equivocada. Es decir, el camino correcto no te lo va a dar ser o no ser africano. El camino correcto, desde mi punto de vista, te lo va a dar la visión, esas gafas de las que estamos hablando, de creer en un modelo de desarrollo que ponga en el centro a las personas, que ponga el talento y los recursos al servicio de esas personas, que ponga la innovación al servicio del talento y de los recursos de esas personas y que creen la colaboración como un mecanismo para hacer que todo esto funcione, ¿no? Y eso supone que para
que para el desarrollo del continente africano hacemos falta todos y todas. Es decir, hacen falta europeos, hacen falta africanos, hacen falta personas de base, hacen falta comunidades, hacen falta académicos, sin quitar la capacidad de agencia que tienen que tener los propios países o las propias comunidades, ¿no? Es decir, hacemos falta todos, pero siempre dando la capacidad de tomar decisiones a las personas que tienen que tomar esas decisiones, ¿no? Y esto es una cosa curiosa, ¿no? Porque en la narrativa que movemos sistemáticamente sobre el desarrollo, incluso desde una visión más de izquierdas, siempre quitamos esa agencia a los africanos incluso cuando queremos empoderarla, y decimos, no, es que fíjate tú, porque el Occidente abusa sistemáticamente de África y le quita todo y hace... Pero es que en realidad con ese discurso lo que estás diciendo es que los africanos no tienen la capacidad de gestionar tampoco Occidente. Y eso es equivocado. O sea, lo que vemos es que muchos mandatarios africanos y muchos gobiernos africanos y muchas comunidades africanas tienen la capacidad de jugar, de gestionar y de movilizar a los actores que están a su alrededor, para lo mejor y para lo peor. Y entonces lo que tenemos que ser capaces es de que sea para lo mejor, entre todos, y no para lo peor. Pero la realidad es que esa capacidad de agencia existe y la necesidad de que todos trabajemos en una determinada dirección también. Bueno, Borja, muchas gracias y ha sido un placer contar contigo. Nada, muchísimas gracias a vosotras.